Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy les quería hablar sobre un tema que es relativamente viejo, o sea, digo, no es algo novedoso necesariamente, pero que todavía hay desarrolladores que siguen utilizando, valga la redundancia, la forma más vieja aún de trabajar con este tema o abordar este tema en particular. Cuando digo viejo, o sea, los desarrolladores que aún no lo usan, me refiero a que siguen usando técnicas que probablemente tengan 10, 12 años de viejo o de antiguo y que podrían tranquilamente ahorrarse un poco de código si empezamos a utilizar esta nueva forma. Esta nueva forma es llamada String Interpolation en inglés, que en castellano lo vamos a traducir de forma directa como interpolación de strings, y hace referencia a cómo nosotros presentamos una cadena de texto y cómo el compilador va a entender eso que nosotros estamos tratando de hacer para generar cierto código que no va a cambiar necesariamente en la forma en cómo se ejecuta, pero que a nosotros como desarrolladores al momento de escribir el código sí va a tener una ventaja, o por lo menos vamos a ahorrarnos un poco de caracteres. Para entender esto, vamos a ver esta línea de código que tenemos acá. O sea, que básicamente lo que hace es, tenemos un servicio que, nada, es obviamente inventado, pero que nos devuelve una persona, y esa persona se guarda en un objeto, y luego lo que estamos tratando de hacer es presentar la información de esa persona en la pantalla, ¿sí? Simplemente diciéndole, mostrándole edad, por ejemplo en este caso, o el nombre, y tenemos un pequeño cálculo en el cual vemos si esta persona es menor de edad en base a la edad que tenga o en base al valor que tenga, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo, o lo que normalmente vamos a hacer, es concatenar texto de la forma en la cual, por ejemplo, lo presentamos acá. Tenemos un texto, abrimos, cerramos comilla, ponemos el signo más, volvemos al otro texto que queremos mostrar, abrimos, cerramos comillas para poner el texto, ponemos un más para ver qué concatenamos, ponemos la edad en este caso, ponemos otro más, abrimos, cerramos comillas, y volvemos a repetir esto, en el cual lo que terminamos haciendo es tener una sucesión de comillas abiertas, comillas cerradas, símbolos más, ¿sí? O sea, algo que, si bien no necesariamente de nuevo afecta en la forma en cómo esto se comporta, cómo se genera el código en sí, sí nosotros tenemos que empezar a entender cuándo abrimos comillas, cuándo cerramos comillas, cuándo ponemos un más, ¿sí? Es como bastante más tedioso. Entonces nosotros podemos simplificar esto haciendo, o agregándole a el elemento que nosotros queremos concatenar, podríamos decir, o que no tanto en sí de concatenación, sino de que queremos utilizar fuera de la cadena de texto, como por ejemplo una variable. Lo que podemos hacer es agregarle las llaves abiertas y cerradas, o englobarlo entre las llaves abiertas y cerradas, y lo que va a hacer el compilador es entender que en realidad lo que le estamos diciendo es que eso no es texto, sino que es una variable, o es un valor que tiene que ser inyectado por fuera de lo que normalmente, digamos, o sea, por fuera de lo que es la cadena de texto. Si colocamos esto, obviamente si yo coloco, acá me falta un cosito, si yo coloco esto así como está y trato de imprimirlo, obviamente no va a funcionar, porque lo que hace es decir, bueno, nada, me pusiste un texto que dice persona.age y tiene llaves, pero no significa absolutamente nada. Entonces, para decirle al compilador de que esta línea es o debe usar interpolación de strings, lo que vamos a hacer es agregarle un símbolo de pesos al principio de la cadena. Obviamente en este caso, como tenemos partido la cadena varias veces, o sea, para poder representarlo o para poder ir concatenando y representando cada retorno, o cada retorno de línea, y no escribir todo en una sola línea, obviamente vamos a tener que poner el símbolo pesos en cada una de las líneas. Podríamos claramente tener una única línea y colocar todo esto, o podríamos usar, por ejemplo, arroba para especificar que no importa si tenemos enters, digamos, o retornos de línea, sigue siendo el mismo texto. E incluso si nosotros usamos las nuevas versiones de C#, tenemos otros modelos, otras formas para poder hacer esto. En este caso no nos vamos a enfocar en esa parte, sino que simplemente vamos a ver esto. Entonces, si ejecutamos, lo que deberíamos tener es el mismo resultado. O sea, vamos a mostrar la edad, el nombre y si es menor o no.
Y con la diferencia de que obviamente no lo tenemos concatenado, sino que está tomando los valores directamente de las variables. Y que de hecho, si nosotros ponemos el mouse encima, y si tenemos algún tipo de herramienta que nos ayuda en esto, vamos a darnos cuenta de que está reconociendo esto como si fuesen variables. Al punto de que, por ejemplo, si nosotros tenemos esto acá, nosotros también podemos, en esta interpolación de string, hacer, por ejemplo, o ejecutar funciones matemáticas o funciones booleanas que arrojen algún tipo de resultado. Por ejemplo, en este caso, obviamente es una función booleana, pero tranquilamente podríamos, por ejemplo, no sé, devolver una string o llamar a otra función, digamos, hacer algún otro tipo de cosas. Entonces, podemos básicamente ejecutar código y vamos a obtener un resultado de la misma forma, ¿sí? Entonces, si vemos acá, vemos que efectivamente se sigue ejecutando y lo que significa que está funcionando. Si, por ejemplo, si yo digo vamos a cambiarle la edad a, sabemos que tiene 20 años, le vamos a poner 21. Si digo 21 y ejecutamos, vamos a ver que efectivamente el cálculo cambió, por lo tanto está ejecutándose y no es que simplemente escribe falso todo el tiempo, ¿sí? Entonces, esto es de nuevo una forma bastante interesante de mejorar nuestro código, de hacerlo un poco más fácil de leer y mantener, ya que de nuevo no tenemos tantos símbolos más, tanta apertura y cierre de comillas, y obviamente hace, de alguna forma lo hace como más fácil de leer, ¿sí? Porque si no, de nuevo, tendríamos que estar navegando nuestra mirada entre tantos elementos, entre tantos caracteres, o muchas veces los desarrolladores lo que hacen es lo mismo que yo había hecho acá con el cálculo de si era menor o no, donde tenemos un montón de pequeñas variables, simplemente porque este texto es demasiado largo. Tenemos un montón de pequeñas variables a las cuales nosotros les asignamos los valores de lo que queremos representar. Y luego empezamos a concatenar esas variables más cortas, simplemente por una cuestión de que es más fácil de mantener, obviamente entre comillas, porque el desarrollador ya se cansó de escribir tantos nombres largos en esas concatenaciones, por lo tanto pasa a tener nombres más cortitos y con eso tratar de ayudarse un poco. De cualquier manera, el uso de interpolación de string es altamente recomendado, mucho más que obviamente la concatenación de string en estos casos. Así que nada, espero como siempre que les sirva, que les guste y nos vemos. Chao.